Decíamos que de alguna manera la muerte de Julio Sosa lo marcó. No le tocó la mejor época del tango. ¿Se acuerdan que dijimos que la época del 60, la década del 60, el tango estaba en decadencia y, y había otras músicas que lo habían superado? Por eso se mantenía reducido a determinados lugares, o sea, eh, era Julio Sosa, era el polaco Goyeneche, y las orquestas estaban reducidas a lo mínimo en lugares estratégicos. O sea, había boliches renombrados, Michelangelo, Caño 14, les decíamos recién, que eran el viejo almacén, o sea, que eran reductos donde los tangueros todavía tenían su lugar, pero eran mínimos, o sea que el tango no estaba en su mejor momento, así que no le tocó una época fácil, le tocó más bien una época difícil para cantar. Fue uno de esos raros casos en que un joven y nuevo fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente y reconocido como figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa, su presencia y personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suele resultar imprescindibles para ganar. Eso es lo que tiene a favor el hecho de estar en una época difícil para el tango, hizo que no tuviera contras, o sea, no le pasó lo que le pasó a Piazzolla, por ejemplo, porque si bien el repertorio de Juárez se basó mucho en tangos clásicos, también cantó tangos nuevos, o sea, buscó renovarse continuamente, o sea, no era solamente cantar lo que cantaba todo el mundo, sino que él impone muchos tangos de autores desconocidos y que gracias a él se van a ser conocidos y gracias a él pasarán a ser clásicos. O sea que también tiene esa virtud haber instalado tangos que no eran conocidos. Es más, viendo la situación y como él tenía un antecedente rockero, cantó con rockeros de la época, o sea, con Charly García, con Lito Nevia, incluso con folcloristas como Mercedes Sosa, o sea, que no se quedó en el tango original o normal, sino que buscó ayornarse para poder estar al tanto de lo que pasaba. O sea que fue de alguna manera muy inteligente en su manera de presentarse ante el público. Hizo 5 giras europeas. Es más, Piazzolla, que ya a esa altura estaba internado, estaba mal, era el número uno, fue siempre el número uno en Europa, sobre todo porque era el clásico del tango para los europeos. Y tenía una firma, o mejor dicho, una organización que le confirmaba todas las giras, o sea que le hacía todo el itinerario de sus giras, que prácticamente lo hizo conocer toda Europa. Ese mismo empresario o esa misma empresa le presentó o le dio a Juárez la posibilidad de hacer el mismo recorrido que hizo Piazzolla, o sea que se hizo conocer en varias partes de Europa. O sea que de alguna manera estaba representando un seguidor, no tiene nada que ver con Piazzolla, pero de cualquier manera la gente que en un momento dado había admirado a Piazzolla, ahora le toca admirar a este cantor que es nuevo, que no lo conocen y que de alguna manera se está haciendo famoso. Y fue famoso cuando volvió a la Argentina, grabó una serie de temas, incluso temas propios, tiene temas propios muy conocidos, el más conocido, o por lo menos el que más lo identifica, es Mi bandoneón y yo, que justamente cuando lo toca solamente con el bandoneón,
es la expresión más clara de lo que era Juárez. Pero tiene otros tangos. Yo me entero, porque no lo sabía, que el candombe para Gardel, de Rada, yo pensé que era de Rada, pero resulta que lo hicieron entre los dos. O sea que parece que Juárez tuvo que ver en el candombe para Gardel. Y otro famoso que conocemos todos, que hizo junto a Cacho Castaña, fue Qué tango hay que cantar. O sea que, aparte de artista, fue compositor. O sea que cumplió varias facetas. Tiene otros tangos, no tan conocidos. Pero hizo famosos, por ejemplo, tangos como Pasional, ese tango que canta Olguita. Yo me acuerdo, y esto es una cosa del pasado, que cuando yo recién entraba en el tema del tango, hace muchos años, cuando me empezaba a gustar, me acuerdo como si fuera hoy, en un festival, ¿se acuerdan de los festivales de Parque del Plata que eran famosos? Ahora les dejo a ustedes a ver si se acuerdan quién lo dirigía, pero quién era el director de todo eso, pero era un famoso presentador argentino me parece, pero no me acuerdo el nombre. Pero en esos festivales de Parque del Plata, cantó Juárez una vuelta y cantó Pasional. Y realmente a mí eso me impresionó, ese Pasional. Después lo cantó Olguita y lo cantaron varios. Pero como lo cantó Juárez en ese momento, a mí fue un tango que me impactó. Me impactó. Le diré que hoy en día, después de tantos años y después de haber escuchado tanto tango, no es de mis preferidos. O sea, considero que es un tango que atrae porque seguro hay que ponerle mucha voz, hay que ponerle mucho apasionamiento. Pero para mí no es de los mejores. Hoy en día lo pienso así. En aquel momento me acalambró cuando lo escuché. O sea, quiero con esto decirles que realmente fue uno de los primeros cantores de tango a los cuales me llamó la atención. Después lo veía en otras actividades, pasó alguna vez por Grandes Valores, pero en ese festival me va a quedar grabado. Son esas cosas que uno se acuerdan. Yo lo vi por televisión, no lo vi personalmente, lo vi por televisión. ¿Se acuerdan que se pasaba directo en televisión? Así que le hemos visto varias facetas a Juárez, al negro Juárez. Pero si hablamos de las ganadas, vamos a hablar de las perdidas. Tenía un problema Juárez. Esa figurita que ustedes vieron, si alguno vio fotos de él, era un muchacho elegante, era un muchacho pintón, era realmente, o sea, que ganaba con todo, como cantaba, como tocaba y la propia figura que mostraba al público. Pero tenía un problema, era adicto a la bebida y adicto, o sea, resulta que llegó un momento, en su mejor momento, porque en el 83, 84, después de haber hecho las giras, después de haber vuelto a Buenos Aires y empezado a cantar nuevamente, bueno, llegó un momento en que realmente ni la voz, ni el físico, no podía, ya no le daba porque la bebida lo había pasado para el otro lado. Bueno, y abandonó, dejó y se fue para Córdoba. O sea, en etapa de rehabilitación. Se fue para Córdoba, estuvo 15 años sin volver a cantar. 15 años estuvo sin volver a cantar. Bueno, ahora seguimos.